¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen atraer riqueza y prosperidad, mientras que otras tienen dificultades económicas incluso cuando hacen su mejor esfuerzo? ¿Qué diferencia a un hombre común de alguien que construye imperios y deja un legado que perdura durante generaciones? Quizás la respuesta esté en las enseñanzas del rey más sabio y próspero que jamás haya existido, Salomón. La historia nos dice que Salomón no solo acumuló riquezas incalculables, sino que también se ganó el respeto de reyes y naciones, no por su fuerza militar, sino por algo mucho más poderoso, la sabiduría divina. Un hombre que, ante Dios, podría haber pedido cualquier cosa: larga vida, victorias sobre sus enemigos, dominio absoluto, pero eligió pedir entendimiento para gobernar con justicia. Y fue precisamente esta elección la que abrió las puertas a la mayor era de abundancia y gloria que Israel haya visto jamás. Pero, ¿pueden aplicarse hoy en día los secretos que hicieron de Salomón el hombre más rico de la historia? ¿Qué podemos aprender de los principios que siguió para transformar un simple reino en uno de los mayores centros de comercio e influencia del mundo antiguo? ¿Qué sabía él sobre la riqueza, las oportunidades y las estrategias financieras que muchas personas aún hoy ignoran? Si nos detenemos a analizar los escritos de Salomón, especialmente en Proverbios y Eclesiastés, encontraremos poderosas pautas sobre el trabajo, las inversiones, la generosidad e incluso el peligro de las malas decisiones financieras. Estas son verdades eternas que gobiernan no solo las riquezas materiales, sino también el verdadero éxito, que proviene de un equilibrio de fe, propósito y acción estratégica. La pregunta es, ¿cuántas de estas leyes aplicas ya en tu vida? ¿Será que, sin darte cuenta, has estado descuidando los principios que podrían abrir las puertas a la prosperidad y cambiar por completo tu realidad financiera? Quizás por eso muchos, aún trabajando duro, quedan atrapados en el ciclo de la escasez, sin comprender que la riqueza no es solo el resultado del esfuerzo físico, sino también de la alineación con las leyes espirituales de la abundancia. ¿Qué pasaría si te dijera que la diferencia entre los que prosperan y los que luchan se puede resumir en unos pocos principios que Salomón dominó? El rey que amasó una fortuna que hoy superaría los billones, dejó un mapa claro sobre cómo transformar el conocimiento en riqueza, cómo gestionar los recursos sin desperdiciar, y sobre todo, cómo evitar las trampas financieras que destruyen los imperios antes de que crezcan. Pero antes de revelar los secretos que pueden cambiar la forma en que ves el dinero y la prosperidad, es importante entender que la sabiduría de Salomón no se limitó a la teoría. Aplicó cada una de estas enseñanzas en la práctica, multiplicando no solo su fortuna, sino la de todos los que le rodeaban. Después de todo, cuando un hombre sabio prospera, no se vuelve rico solo. Crea un entorno de crecimiento donde todos pueden beneficiarse. Ahora, la gran pregunta sigue siendo, ¿estás listo para aprender y aplicar estos principios en tu propia vida? ¿Estás listo para descubrir cómo la visión de Salomón puede transformar no solo tus finanzas, sino también tu mentalidad, tu toma de decisiones e incluso la forma en que ves las oportunidades que te rodean? Si realmente deseas desbloquear los secretos de la prosperidad y transformar tu vida financiera, entonces este es el momento de prestar atención a la sabiduría del rey Salomón. No estamos hablando solo de riqueza material, sino de una abundancia que trasciende generaciones, una bendición que se manifiesta cuando aplicamos principios divinos con fe y acción. Salomón no solo acumuló riquezas incalculables, sino que también entendió que la verdadera prosperidad comienza en la mente y el espíritu. Él sabía que sin sabiduría, incluso la mayor fortuna puede desvanecerse en un instante.
Por eso, en sus proverbios, nos dejó instrucciones claras sobre cómo administrar nuestras finanzas, cómo invertir con prudencia y cómo evitar decisiones que pueden llevarnos a la ruina. Y ahora, te pregunto, ¿estás listo para recibir esa sabiduría? ¿Estás dispuesto a aplicar estos principios en tu vida para ver un cambio real y duradero? Porque la clave de la prosperidad no está en trabajar más duro, sino en trabajar con inteligencia y alineado con las leyes divinas. Déjame un comentario aquí abajo y dime qué significa para ti la prosperidad según la Biblia. ¿Has aplicado alguna vez los principios de Salomón en tu vida? Comparte tu experiencia, porque juntos podemos aprender y crecer en este camino hacia la abundancia. Y antes de terminar, vamos a hacer algo aún más poderoso. Vamos a orar. Porque sin la guía de Dios, cualquier conocimiento es vacío. La oración abre puertas, rompe cadenas y nos conecta con la fuente de toda riqueza, el Creador. Así que escribe en los comentarios: yo recibo la sabiduría de Salomón, y únete a esta oración con fe. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para seguir descubriendo más enseñanzas que pueden transformar tu vida. Que Dios te bendiga y que su sabiduría ilumine tu camino hacia la verdadera prosperidad. La clave de la riqueza de Salomón. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha buscado la clave del éxito, el secreto que abre las puertas de la abundancia y la prosperidad. Muchos han intentado encontrar la respuesta en estrategias, inversiones y cálculos financieros, pero pocos han comprendido que la verdadera riqueza comienza en un lugar muy distinto: la sabiduría. Y si hay un hombre en la historia que entendió este principio mejor que nadie, fue el rey Salomón. ¿Cómo es posible que un joven que heredó el trono de Israel se convirtiera en el hombre más rico y poderoso de su tiempo, al punto de que su fama trascendió fronteras y su legado sigue impactando al mundo hasta hoy? Su historia no solo es fascinante, sino que guarda verdades ocultas que pueden cambiar nuestra vida si aprendemos a aplicarlas. Salomón tenía en sus manos la responsabilidad de gobernar una nación, y aunque su padre, el rey David, había dejado un reino próspero, él entendía que la grandeza no se construye solo con herencias o riquezas materiales, sino con decisiones sabias. Fue entonces cuando ocurrió algo que cambiaría su destino para siempre. Dios se le apareció en sueños y le hizo una pregunta que muy pocos en su lugar hubieran sabido responder. «Pídeme lo que quieras y te lo daré», dijo el Señor. Este fue el momento crucial, el punto de inflexión que definió el futuro de Salomón y que lo separó de los demás reyes de la historia. La mayoría de las personas, ante una oportunidad así, habrían pedido riquezas, poder, una vida larga o la derrota de sus enemigos. Pero Salomón hizo algo completamente diferente. En un acto de humildad, reconoció que, aunque tenía el título de rey, no tenía la sabiduría necesaria para gobernar bien a su pueblo. Y en lugar de pedir lo que el mundo consideraría como éxito inmediato, pidió algo mucho más valioso: un corazón entendido, la capacidad de discernir entre el bien y el mal, la inteligencia para gobernar con justicia. Esta decisión marcó la diferencia entre un simple gobernante y un rey cuyo nombre sería recordado por generaciones. Dios, al ver su petición, no solo le concedió sabiduría como ningún hombre la había tenido antes, sino que además le otorgó lo que no había pedido: riquezas incalculables, honor y poder. Aquí encontramos un principio que la mayoría de las personas ignoran. La verdadera prosperidad no se trata solo de dinero, sino de la capacidad de tomar decisiones correctas, de entender los tiempos y de administrar bien los recursos. Salomón se convirtió en el hombre más sabio y rico, porque comprendió que la base de toda abundancia es la sabiduría de Dios. Con este don divino, Salomón llevó a Israel a su época de mayor esplendor. Su reino floreció, sus riquezas crecieron exponencialmente y su fama se extendió a otras naciones.
Reyes y gobernantes de todo el mundo viajaban para escucharlo, maravillados por su inteligencia. La reina de Saba, por ejemplo, quedó impactada al ver la grandeza de su reino y al escuchar su sabiduría, declarando que ni siquiera los rumores habían hecho justicia a la realidad. Este no fue un éxito basado en la suerte ni en estrategias humanas, sino en la aplicación de principios divinos. Pero aquí es donde muchos fallan en comprender la historia de Salomón. Su riqueza no fue el resultado de un deseo egoísta de acumular fortuna, sino de su alineación con los principios de Dios. La sabiduría fue la raíz de su prosperidad, y la pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos buscando lo mismo? ¿Estamos pidiendo riquezas sin la sabiduría para manejarlas? ¿Queremos éxito sin el conocimiento para sostenerlo? Este es el error de muchos en la actualidad. Buscan dinero sin preparación, oportunidades sin responsabilidad, y cuando lo consiguen, lo pierden rápidamente. Si realmente queremos aprender de Salomón, debemos empezar por lo que él hizo, buscar primero la sabiduría, porque cuando ésta llega, lo demás es consecuencia. Aquí es donde la historia se vuelve aún más impactante. Salomón nos dejó un mapa claro sobre cómo funcionan las leyes de la prosperidad y cómo cualquiera que las siga puede ver cambios en su vida. Y en los siguientes temas exploraremos estos secretos ocultos que transformaron a un joven rey en el hombre más rico y sabio de todos los tiempos. Antes de seguir, quiero que me digas en los comentarios ¿qué hubieras pedido tú en el lugar de Salomón? ¿Riquezas, poder, una vida larga, o habrías tenido la misma sabiduría para pedir discernimiento? Escribe, yo elijo sabiduría, si crees que este es el verdadero camino hacia la prosperidad. Nos vemos en el próximo tema, donde revelaremos aún más verdades que pueden cambiar tu vida. La historia de Salomón nos muestra que la riqueza no es simplemente el resultado del azar o de circunstancias externas, sino el reflejo directo de una mentalidad alineada con la sabiduría divina. La mayoría de las personas cree que la prosperidad es cuestión de suerte, de estar en el lugar correcto en el momento adecuado o de recibir una herencia que cambie su destino. Pero Salomón nos demuestra que el verdadero secreto no está en la cantidad de dinero que poseemos, sino en la forma en que pensamos, decidimos y actuamos con respecto a la vida y los recursos que tenemos en nuestras manos. Su historia es una prueba viviente de que la mentalidad lo es todo, y que una mente guiada por la sabiduría de Dios inevitablemente atraerá éxito, oportunidades y crecimiento financiero. Salomón entendió que antes de acumular riquezas, debía acumular conocimiento. Mientras la mayoría de las personas busca dinero rápido, él buscó principios eternos. Y es aquí donde muchos fallan, porque en la actualidad vivimos en una sociedad obsesionada con la inmediatez, con los resultados instantáneos, con las soluciones mágicas que prometen cambiar la vida de la noche a la mañana. Pero la verdad es que sin una base sólida, cualquier fortuna está destinada a desvanecerse. La diferencia entre aquellos que prosperan y aquellos que fracasan no está en la cantidad de oportunidades que reciben, sino en la capacidad de aprovecharlas. Y esa capacidad nace de una mentalidad de abundancia, de la comprensión de que la riqueza es el resultado de decisiones sabias, de estrategias bien pensadas y de un compromiso constante con el crecimiento personal. El problema es que muchas personas viven atrapadas en una mentalidad de escasez. Creen que la riqueza es limitada, que si alguien más tiene éxito, significa que hay menos oportunidades para ellos, que ganar dinero es difícil y que la vida está en su contra. Pero Salomón nos enseñó que la prosperidad no tiene límites cuando se basa en principios correctos. Su mentalidad no era la de un hombre que buscaba acumular sin propósito, sino la de alguien que comprendía que la verdadera riqueza es un medio para generar bienestar, para expandir la influencia del bien y para honrar a Dios.
y por eso su sabiduría le permitió crear el reino más próspero de su tiempo, donde la abundancia no era una excepción, sino la norma. La riqueza sin sabiduría es una trampa. Hay innumerables casos de personas que han ganado grandes fortunas y las han perdido en cuestión de años, porque no sabían cómo administrar lo que recibieron. Salomón nos muestra que el éxito no es el dinero en sí, sino la capacidad de sostenerlo, multiplicarlo y usarlo con propósito. Su sabiduría le permitió evitar los errores que llevan a la ruina, aquellos que tantas personas cometen cuando toman decisiones impulsivas, cuando invierten sin entender, cuando gastan sin pensar en el futuro. La clave está en cambiar la mentalidad antes de cambiar la cuenta bancaria, en aprender a pensar como alguien que prospera antes de recibir las bendiciones materiales. Aquí es donde entra el principio de la diligencia, algo que Salomón repetía constantemente en sus escritos. La prosperidad no es para los perezosos, para los que esperan que el éxito llegue sin esfuerzo ni planificación. En sus proverbios encontramos advertencias claras contra la negligencia, la falta de visión y la ausencia de disciplina. Porque no importa cuánta riqueza tengas en un momento determinado, si no tienes la mentalidad correcta para sostenerla, eventualmente desaparecerá. La diligencia no significa trabajar sin descanso hasta el agotamiento, sino trabajar con inteligencia, con enfoque, con una estrategia bien definida. Salomón entendía que la riqueza se construye con acciones consistentes, con hábitos sólidos, con decisiones alineadas con la visión de futuro. Y aquí hay un punto que muchas personas ignoran. Salomón no solo nos habló de la importancia del trabajo, sino de la importancia del trabajo correcto. Hay quienes pasan toda su vida trabajando sin ver resultados porque invierten su esfuerzo en cosas que no generan crecimiento. No es suficiente trabajar duro. Hay que trabajar con sabiduría, identificando oportunidades, administrando bien los recursos y evitando decisiones impulsivas. Muchas personas fracasan financieramente no porque no trabajen, sino porque lo hacen de manera desordenada, sin dirección, sin aplicar principios que los lleven al siguiente nivel. Otro punto clave que Salomón nos enseñó es la importancia de la administración. En la Biblia se nos dice que quien es fiel en lo poco será puesto sobre lo mucho. Y este es un principio que pocos aplican en la actualidad. Muchas personas dicen que si tuvieran más dinero, lo administrarían mejor. Pero la verdad es que si no saben manejar lo que tienen ahora, tampoco sabrán manejar más cuando lo tengan. Salomón nos muestra que la administración es la clave para el crecimiento financiero. Si no sabemos manejar lo poco, nunca seremos confiables para recibir más. La prosperidad no se trata solo de ganar más, sino de saber manejar lo que ya tenemos. Esto nos lleva a una de las enseñanzas más poderosas del rey Salomón: la diferencia entre el que sabe invertir y el que solo sabe gastar. En sus proverbios encontramos advertencias sobre la importancia de sembrar antes de cosechar, de entender los tiempos, de tomar decisiones con prudencia. La riqueza no es solo el resultado de cuánto dinero ganas, sino de cómo lo usas. Hay quienes tienen ingresos altos y aún así viven en la pobreza porque no saben administrarse. Salomón nos enseña que antes de buscar ganar más, debemos aprender a manejar mejor lo que ya tenemos, porque la administración correcta es lo que nos abre las puertas para recibir más. Y aquí es donde quiero que reflexionemos juntos. ¿Estamos aplicando estos principios en nuestra vida? ¿Estamos pensando como personas prósperas o seguimos atrapados en la mentalidad de escasez? Quiero que me dejes un comentario y me digas si alguna vez has sentido que trabajas mucho, pero no ves los resultados que esperas. Escribe "Quiero sabiduría financiera" si crees que es el momento de cambiar tu mentalidad y empezar a aplicar los principios de Salomón en tu vida.
Nos vemos en la siguiente parte, donde seguiremos descubriendo los secretos ocultos que pueden transformar tu vida y tu futuro financiero. Salomón no solo comprendía la importancia de la mentalidad correcta para alcanzar la prosperidad, sino que también enfatizaba un principio clave: la administración de los recursos. Muchas personas creen que el problema financiero en sus vidas es la falta de dinero, cuando en realidad el problema es la falta de control sobre lo que ya poseen. Salomón nos advierte en sus proverbios que quien no sabe manejar lo poco nunca podrá manejar lo mucho. Esto nos lleva a una de las claves más poderosas de su éxito: la administración financiera. No importa cuánto dinero recibas, si no sabes administrarlo, inevitablemente lo perderás. Salomón nos deja claro que la sabiduría en la administración es la verdadera clave de la abundancia. No se trata solo de ganar más, sino de manejar mejor lo que ya tenemos. Y esto es algo que muchas personas no quieren escuchar, porque prefieren creer que la falta de dinero es el problema, cuando en realidad es su mentalidad y su manejo de los recursos lo que los mantiene estancados. Para entender la grandeza de Salomón, hay que analizar cómo manejó su reino. No solo acumuló riquezas, sino que supo cómo multiplicarlas. Tenía una visión estratégica, entendía que el dinero debía fluir, no estancarse. Su sabiduría no solo le permitió crear alianzas comerciales, sino que también estableció sistemas eficientes para administrar el oro, la plata y los recursos que llegaban a su reino. Mientras muchos reyes de su tiempo saqueaban y derrochaban en lujos innecesarios, Salomón construía, expandía y fortalecía su nación. Y aquí hay un principio poderoso: la diferencia entre quienes administran la riqueza con visión y aquellos que simplemente la gastan sin propósito. La Biblia nos advierte que el dinero es algo pasajero, y Salomón mismo dijo que la riqueza mal administrada se desvanece como el viento. Pero ¿cuántas personas viven como si el dinero nunca se fuera a acabar? Gastan sin control. Viven por encima de sus posibilidades, se endeudan sin pensar en las consecuencias. Salomón nos enseña que una de las claves más grandes de la prosperidad es la disciplina financiera. No basta con ganar más dinero si no tienes el carácter para manejarlo. Puedes recibir una gran cantidad de dinero hoy, pero si no has desarrollado la sabiduría para administrarlo, en poco tiempo volverás al mismo estado de escasez. Es por eso que muchas personas que ganan la lotería terminan en bancarrota. No es el dinero el que cambia la vida de alguien, sino la mentalidad con la que se maneja ese dinero. Otro punto clave que Salomón enfatiza es la inversión. La riqueza no se trata solo de acumular, sino de hacer que el dinero trabaje para ti. Muchas personas pasan toda su vida trabajando para ganar dinero, pero nunca hacen que su dinero trabaje para ellas. Salomón entendió esto perfectamente, por eso diversificó sus fuentes de ingresos, invirtió en comercio, en construcción y en alianzas estratégicas. No puso toda su confianza en una sola fuente de ingresos, sino que multiplicó sus oportunidades, y esto es algo que muchos ignoran hoy en día. Dependen únicamente de su salario. Viven con la mentalidad de que su empleo es su única seguridad y no buscan formas de hacer crecer sus recursos. Salomón nos muestra que la prosperidad verdadera viene cuando aprendemos a invertir, a multiplicar y a crear riqueza a largo plazo. La generosidad también es un principio fundamental en la enseñanza de Salomón. La mayoría de las personas cree que acumular riquezas significa guardarlo todo para sí mismos. Pero la Biblia nos enseña lo contrario. Salomón escribió que el alma generosa será prosperada y que el que da recibirá aún más. Este es un principio que muchas personas no comprenden. La prosperidad no es solo para nuestro beneficio, sino para bendecir a otros. Cuando entendemos esto, activamos una ley espiritual que permite que la riqueza fluya de manera constante en nuestra vida.
Pero hay quienes, por miedo, retienen todo lo que tienen, creyendo que si dan, perderán. Salomón nos muestra que la verdadera abundancia viene cuando aprendemos a soltar, cuando confiamos en que la provisión de Dios nunca falta. Otro punto poderoso que Salomón nos dejó es el peligro de la deuda. En sus proverbios nos advierte que el que toma prestado se convierte en esclavo del que le presta. Y esto es algo que muchas personas ignoran, cayendo en trampas financieras que los mantienen atrapados en ciclos interminables de pagos e intereses. Vivimos en una sociedad donde el endeudamiento es normal, donde la gente se acostumbra a vivir con tarjetas de crédito al límite, préstamos innecesarios y gastos que no pueden sostener. Pero Salomón nos advierte que la verdadera prosperidad no se trata de aparentar riqueza, sino de construir una estabilidad financiera real. Muchas personas viven en casas que no pueden pagar, manejan autos que no pueden mantener y compran cosas que no necesitan, solo para dar una imagen de éxito. Pero la verdadera riqueza no se mide por lo que posees, sino por tu capacidad de vivir libre de ataduras financieras. Aquí es donde quiero que reflexionemos juntos. ¿Estamos aplicando estos principios en nuestra vida o seguimos atrapados en las trampas financieras que Salomón nos advirtió evitar? Quiero que me dejes un comentario y me digas si alguna vez has sentido que ganas dinero, pero se te escapa de las manos sin saber cómo. Escribe: quiero aprender a administrar mi riqueza. Si sientes que es el momento de cambiar tu mentalidad y empezar a aplicar estos principios en tu vida. Nos vemos en la siguiente parte, donde seguiremos revelando más secretos que pueden transformar tu vida y llevarte al siguiente nivel financiero. Salomón entendió que la prosperidad no era solo cuestión de recibir riquezas, sino de saber cómo manejarlas, multiplicarlas y usarlas con propósito. Por eso, una de sus enseñanzas más impactantes es el peligro de la deuda y la esclavitud financiera. En sus proverbios nos advierte claramente: el que toma prestado se convierte en esclavo del que presta. Y si analizamos la realidad actual, podemos ver cómo esta advertencia sigue siendo una verdad inquebrantable. La deuda no es solo un problema financiero, es una trampa que atrapa a millones de personas en un ciclo interminable de pagos, intereses y ansiedad. Muchas personas creen que endeudarse es normal, que es parte de la vida, que todos tienen préstamos y tarjetas de crédito al límite. Pero lo que no se dan cuenta es que están entregando su libertad a un sistema que los mantiene atrapados en la escasez. Salomón, con su sabiduría incomparable, nos mostró que la verdadera riqueza no es cuánto dinero tienes, sino qué tan libre eres de las cadenas del endeudamiento. El problema con la deuda es que roba el futuro. Cada vez que alguien se endeuda, está comprometiendo sus ingresos futuros para pagar por algo que ya consumió en el presente. Es como si estuviera hipotecando su tranquilidad, su paz mental y sus oportunidades. Por eso, Salomón insistía en que la verdadera prosperidad viene cuando aprendemos a vivir dentro de nuestras posibilidades, a no gastar más de lo que ganamos y a no caer en la tentación de querer aparentar una riqueza que aún no tenemos. Pero aquí está la parte más impactante. No solo nos advirtió sobre la deuda, sino que también nos dio la clave para salir de ella. En sus enseñanzas nos mostró que la diligencia, la disciplina y la administración correcta de los recursos son las herramientas para liberarnos de la esclavitud financiera. Cuando empezamos a tomar el control de nuestro dinero, cuando aprendemos a manejarlo con sabiduría y cuando decidimos no vivir por encima de nuestras posibilidades, comenzamos a experimentar la verdadera libertad financiera. Pero Salomón no solo habló de evitar la deuda, también enseñó que la generosidad es una de las llaves más poderosas para activar la abundancia. Aquí es donde muchas personas se confunden.
Creen que para ser prósperos deben retener todo lo que ganan, ahorrar compulsivamente y no compartir con nadie. Pero la Biblia nos muestra otra realidad. Salomón escribió que el alma generosa será prosperada y el que sacia a otros también será saciado. Este es un principio espiritual que desafía la lógica humana. En el mundo, la mayoría cree que dar es perder, pero en el reino de Dios, dar es multiplicar. Cuando una persona se convierte en un canal de bendición, las riquezas fluyen a su vida de manera sobrenatural. La generosidad no es solo un acto de bondad, es una estrategia divina para el crecimiento financiero. Salomón entendía que la abundancia no es para acumular egoístamente, sino para compartir y expandir el bien. Pero aquí hay algo más profundo. No se trata solo de dar dinero, sino de dar con propósito, con sabiduría, con discernimiento. Muchas personas dan sin pensar, sin dirección, y terminan en escasez porque no aplican los principios correctos. La clave está en entender que la generosidad debe ir acompañada de administración. No se trata de regalar todo sin sentido, sino de sembrar en tierra fértil, de invertir en causas que tengan impacto, de ayudar a quienes realmente lo necesitan. Y aquí surge otra lección clave de Salomón: la importancia de rodearse de personas sabias y exitosas. En sus proverbios nos advierte: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Esta enseñanza es más relevante que nunca, porque muchas veces las personas no se dan cuenta de que su entorno está determinando su destino financiero. Si te rodeas de personas que viven en mentalidad de escasez, que se quejan constantemente de la falta de dinero, que solo ven problemas y no oportunidades, tarde o temprano terminarás adoptando la misma mentalidad. Pero si te rodeas de personas que piensan en grande, que buscan soluciones, que aplican principios de prosperidad y que se esfuerzan por crecer, inevitablemente tú también empezarás a prosperar. Las relaciones que construimos en la vida determinan en gran medida nuestro éxito o nuestro fracaso. Salomón sabía esto, por eso se rodeó de consejeros sabios, de personas con visión, de hombres y mujeres que podían aportar a su crecimiento. Nunca subestimó el poder de las conexiones. Por eso, nos dejó una advertencia clara: si te juntas con necios, terminarás sufriendo las consecuencias de su falta de visión. ¿Cuántas personas hoy en día están estancadas financieramente no porque no tengan talento o capacidad, sino porque están rodeadas de personas que las arrastran hacia abajo, que las llenan de dudas, que les inculcan miedo al riesgo, que las convencen de que la pobreza es su destino? Si queremos aprender de Salomón, debemos empezar por revisar con quién estamos caminando. ¿Estamos rodeados de personas que nos inspiran a crecer o de personas que nos limitan? ¿Estamos aprendiendo de aquellos que han prosperado con sabiduría o estamos escuchando consejos de quienes han fracasado una y otra vez? Esto es crucial, porque el entorno influye en nuestras decisiones, y nuestras decisiones determinan nuestro destino. Salomón no se convirtió en el rey más sabio y próspero de la historia por casualidad. Él entendió la importancia de caminar con personas correctas, de escuchar consejos sabios, de aprender de aquellos que ya habían recorrido el camino. Aquí quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que tu entorno te está frenando en lugar de impulsarte? Quiero que me dejes un comentario y me digas si alguna vez has sentido que las personas que te rodean no creen en tus sueños, que te desmotivan o que te llenan de dudas. Escribe: quiero caminar con sabios, si crees que ha llegado el momento de rodearte de personas que te impulsen hacia la prosperidad y la abundancia. Nos vemos en la siguiente parte, donde seguiremos revelando más secretos ocultos que pueden transformar tu vida y tu futuro financiero. Salomón entendía que la paciencia era un pilar fundamental en la construcción de la riqueza.
A diferencia de lo que muchas personas piensan hoy en día, donde buscan fórmulas mágicas para enriquecerse rápidamente, el rey más sabio de la historia nos mostró que la verdadera prosperidad es el resultado de decisiones consistentes a lo largo del tiempo. La impaciencia ha llevado a muchos a la ruina porque buscan atajos, inversiones apresuradas o estrategias que prometen grandes retornos sin esfuerzo. Pero la riqueza que se obtiene rápidamente, sin una base sólida, también se pierde con la misma rapidez. En sus proverbios, Salomón nos advierte que el afán de enriquecerse de la noche a la mañana es un camino peligroso, que la verdadera estabilidad financiera no se construye en un solo día, sino con sabiduría, planificación y paciencia. En la sociedad actual, donde todo es inmediato, la mayoría de las personas no quiere esperar. Quieren resultados instantáneos, éxito sin esfuerzo y dinero sin trabajo. Pero Salomón nos enseña que la riqueza duradera es como una semilla que se siembra y que, con el tiempo, produce fruto abundante. No puedes plantar hoy y esperar cosechar mañana. Hay un proceso, un tiempo de crecimiento, de aprendizaje, de administración correcta. Muchos fracasan financieramente porque no tienen la paciencia de esperar el momento correcto, porque toman decisiones impulsivas sin medir las consecuencias. Pero el que entiende la importancia del tiempo, el que sabe esperar y trabajar con constancia, es el que al final ve la recompensa. Salomón también nos dejó claro que toda riqueza sin temor a Dios es efímera. Muchas personas han logrado éxito material, pero han perdido su paz, su propósito, su conexión con lo que realmente importa. La diferencia entre la prosperidad verdadera y la simple acumulación de dinero radica en la relación que tenemos con Dios. Salomón, a pesar de haber sido el hombre más rico de su tiempo, reconocía que sin la dirección divina toda riqueza era vana. En Eclesiastés lo expresa de manera impactante, diciendo que todo lo material es como un viento que pasa, que el hombre puede esforzarse toda su vida para acumular bienes, pero si no tiene a Dios en el centro, al final todo es vacío. Aquí es donde muchos se equivocan. Creen que el dinero en sí mismo traerá felicidad, pero Salomón nos enseña que la paz y la verdadera satisfacción no provienen de la cantidad de riqueza que poseemos, sino de nuestra conexión con el propósito divino. Si miramos la historia, veremos a muchas personas que han alcanzado fama y fortuna, pero han terminado en la desesperación, en la soledad, en la insatisfacción. La riqueza sin propósito es una carga, pero cuando aprendemos a alinear nuestra prosperidad con la voluntad de Dios, encontramos una paz que el dinero jamás podrá comprar. Lo que Salomón nos deja como enseñanza es que la prosperidad tiene un propósito más grande que simplemente el bienestar personal. Dios no da riquezas solo para acumular, sino para que podamos bendecir a otros, para que podamos expandir su reino en la tierra, para que nuestras vidas sean un testimonio de su poder y fidelidad. El dinero no es el fin, es el medio. Y cuando comprendemos esto, nuestra relación con la riqueza cambia por completo. Ya no la vemos como un ídolo, sino como una herramienta que, usada con sabiduría, puede traer transformación, no solo a nuestra vida, sino también a la de quienes nos rodean. Pero, ¿cómo podemos aplicar los principios de Salomón en el mundo moderno? La respuesta es más simple de lo que parece. La sabiduría que él compartió en sus proverbios y en Eclesiastés sigue siendo válida hoy en día, porque los principios de Dios no cambian. Lo primero que debemos hacer es transformar nuestra mentalidad. Si seguimos viendo el dinero como algo difícil de conseguir, como un recurso escaso que se nos escapa de las manos, nunca podremos experimentar la abundancia. Salomón tenía claro que la riqueza está en la mente antes que en la cuenta bancaria. Si aprendemos a pensar con sabiduría, si aplicamos principios correctos, si dejamos de lado el miedo y la mentalidad de escasez,
comenzaremos a ver resultados en nuestra vida financiera. El segundo paso es aplicar la diligencia. Salomón nos advierte contra la pereza y la falta de acción. No basta con desear el éxito, hay que trabajar con inteligencia, con esfuerzo, con estrategia. No podemos quedarnos esperando que la bendición caiga del cielo sin hacer nuestra parte. La prosperidad viene a aquellos que se preparan, que se educan, que toman decisiones basadas en sabiduría y no en impulsos emocionales. Y finalmente, debemos aprender a administrar lo que tenemos. Muchas personas creen que si ganaran más dinero, entonces serían mejores administradores, pero la verdad es que si no sabes manejar lo poco, tampoco sabrás manejar lo mucho. Salomón nos enseñó que la clave no está en cuánto ganamos, sino en cómo lo usamos. Si aprendemos a ser buenos administradores, a invertir en lo correcto, a evitar gastos innecesarios, a no dejarnos llevar por la avaricia o la codicia, entonces veremos multiplicarse nuestros recursos. Ahora quiero que me digas en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que trabajas mucho, pero no ves resultados financieros? ¿Crees que te hace falta paciencia para construir la prosperidad que deseas? Escribe: quiero sabiduría para prosperar, si crees que ha llegado el momento de aplicar estos principios en tu vida. Nos vemos en la siguiente parte, donde seguiremos revelando más secretos que pueden transformar tu destino financiero y llevarte al siguiente nivel. Salomón entendía que la prosperidad no solo dependía de la inteligencia humana o de la habilidad para hacer negocios, sino de algo mucho más profundo: la conexión con Dios a través de la oración. En sus proverbios y en Eclesiastés encontramos un mensaje claro sobre la importancia de buscar la guía divina antes de tomar cualquier decisión financiera o personal. La oración no es solo un acto religioso, es una llave espiritual que abre puertas, que da dirección, que permite que las oportunidades correctas lleguen y que nos aleja de caminos que pueden llevarnos al fracaso. Muchas personas hoy en día buscan fórmulas mágicas para tener éxito, buscan consejos en libros de autoayuda, en cursos de emprendimiento, en estrategias de inversión, pero descuidan lo más importante: la comunión con Dios. Salomón no se convirtió en el hombre más rico y sabio por accidente. Él pidió sabiduría en oración y Dios le dio mucho más de lo que él esperaba. Esto nos muestra un principio clave. Cuando buscamos primero la dirección de Dios, todo lo demás se alinea. Pero en la actualidad, la mayoría de las personas hace lo contrario. Primero buscan las riquezas, el éxito, las oportunidades, y solo cuando enfrentan dificultades recuerdan a Dios y buscan su ayuda. Salomón nos enseña que la oración debe ser el primer paso, no el último recurso. Cuando consultamos a Dios antes de tomar una decisión financiera, antes de aceptar un negocio, antes de hacer una inversión, evitamos errores que pueden costarnos años de lucha y sufrimiento. La oración también es una herramienta de protección. Vivimos en un mundo lleno de engaños, de trampas financieras, de promesas falsas de riqueza rápida. Muchas personas han perdido todo lo que tenían por confiar en estrategias fraudulentas, en inversiones sin fundamento, en negocios turbios, pero Salomón nos advierte que el que busca la sabiduría de Dios será librado de la ruina. Cuando hacemos de la oración un hábito diario, no solo recibimos dirección, sino que también desarrollamos discernimiento, aprendemos a identificar qué oportunidades vienen de Dios y cuáles son simplemente distracciones que nos pueden desviar del camino correcto. Pero hay algo aún más poderoso en la oración: nos mantiene humildes. Salomón, a pesar de toda su riqueza y poder, entendía que sin Dios todo era vacío. Reconocía que la verdadera prosperidad no era solo material, sino espiritual. La oración nos recuerda que el dinero es solo un medio, no un fin en sí mismo. Nos ayuda a mantener el corazón en el lugar correcto, a no ser esclavos de la avaricia, a no depender únicamente de nuestras propias fuerzas,
sino a confiar en el plan divino. Cuando oramos por nuestra vida financiera, estamos invitando a Dios a ser nuestro socio, a dirigir nuestros pasos, a abrirnos puertas que nadie más puede abrir. Y aquí es donde muchos fallan. Creen que la riqueza se consigue solo con esfuerzo, con trabajo duro, con estrategias. Pero si fuera así, todas las personas trabajadoras serían millonarias. Sin embargo, la realidad es que muchos trabajan toda su vida y nunca ven un cambio en su situación financiera. La diferencia está en la sabiduría que viene de Dios, en la capacidad de tomar decisiones correctas, en la protección contra los errores que pueden costar años de esfuerzo. La oración no es solo un acto de fe, es una estrategia de vida, es un escudo contra la ruina, es la llave para acceder a una prosperidad que no se desvanece con el tiempo. Salomón también nos enseñó algo fundamental. Los errores financieros pueden evitarse si seguimos los principios correctos. En sus proverbios nos advierte sobre los errores más comunes que llevan a la ruina: la pereza, la avaricia, la falta de planificación, la mala administración, la confianza en personas equivocadas. Muchas veces, las personas fracasan financieramente no porque no tengan oportunidades, sino porque no saben cómo manejarlas. Un error puede borrar años de trabajo, una mala decisión puede destruir todo lo que se ha construido. Uno de los errores más peligrosos que Salomón menciona es la falta de disciplina en el gasto. Muchas personas, cuando empiezan a ganar más dinero, en lugar de invertirlo sabiamente, aumentan su nivel de vida de manera descontrolada. Gastan en lujos innecesarios, compran cosas que no necesitan, viven por encima de sus posibilidades. Y cuando llegan tiempos difíciles, cuando la economía cambia, cuando los ingresos disminuyen, se encuentran en una crisis que pudieron haber evitado si hubieran administrado bien sus recursos. Otro error que Salomón advierte es asociarse con personas sin visión, con necios, con gente que no tiene principios. Muchas personas han perdido su dinero porque confiaron en socios deshonestos, porque se dejaron llevar por promesas vacías, porque no analizaron bien con quién estaban haciendo negocios. La Biblia nos enseña que debemos ser prudentes, que debemos examinar bien cada paso que damos, que no debemos confiar en cualquiera. Salomón lo vivió en carne propia. Aunque fue el hombre más sabio, en sus últimos años cometió el error de rodearse de personas que lo alejaron de Dios, y esto le costó caro. Pero hay una buena noticia: los errores pueden corregirse. Salomón no solo nos advierte sobre los peligros, sino que también nos da la solución. Si hemos tomado malas decisiones financieras en el pasado, si hemos caído en deudas, si hemos confiado en personas equivocadas, si hemos gastado sin control, aún hay esperanza. Dios siempre da una oportunidad para comenzar de nuevo, para aprender de los errores, para aplicar la sabiduría y tomar un camino diferente. No importa cuánto hayas fallado en el pasado, lo que importa es qué harás a partir de hoy. Aquí quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que tomaste una mala decisión financiera de la que luego te arrepentiste? ¿Crees que necesitas la dirección de Dios para evitar errores en el futuro? Escribe en los comentarios: necesito sabiduría financiera, si quieres comenzar a aplicar estos principios en tu vida. Nos vemos en la siguiente parte, donde seguiremos revelando más secretos que pueden transformar tu destino financiero y llevarte al siguiente nivel. Salomón nos mostró que la verdadera sabiduría no es simplemente acumular conocimiento, sino aplicarlo en cada área de la vida, especialmente en la administración de los recursos y la toma de decisiones financieras. Pero hay algo aún más profundo en su enseñanza. La sabiduría no es un don exclusivo de unos pocos privilegiados, sino algo que cualquier persona puede recibir si está dispuesta a buscarla con humildad y compromiso. La pregunta es:
¿Estamos realmente dispuestos a pedirla y aplicarla en nuestra vida? La historia de Salomón nos deja una lección poderosa. La prosperidad no es una casualidad, es el resultado de seguir principios eternos. Y uno de esos principios es aprender a pedir lo correcto. Cuando Dios le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa, Salomón no pidió riquezas, no pidió la muerte de sus enemigos, no pidió fama ni poder, pidió sabiduría. Y porque pidió lo correcto, Dios no solo le dio lo que pedía, sino también todo lo demás. Aquí hay un principio espiritual que sigue vigente hoy. Cuando buscamos primero la sabiduría de Dios, todo lo demás nos será añadido. Pero ¿cuántas veces pedimos lo incorrecto? ¿Cuántas veces oramos por dinero sin pedir la inteligencia para administrarlo? ¿Cuántas veces queremos oportunidades sin preparación? Queremos éxito sin disciplina, queremos prosperidad sin responsabilidad. La diferencia entre los que alcanzan la abundancia y los que se quedan en la escasez no está en la cantidad de dinero que poseen, sino en la sabiduría con la que manejan lo que ya tienen. La Biblia nos dice que si alguien necesita sabiduría, debe pedírsela a Dios, quien da abundantemente y sin reproche. No se trata solo de conocimientos técnicos, no se trata solo de estrategias financieras o planes de inversión. La sabiduría de Dios es más profunda, porque no solo nos muestra cómo generar riquezas, sino cómo usarlas de manera que tengan un propósito eterno. No queremos ser como aquellos que acumulan sin sentido, que tienen dinero pero no tienen paz, que logran éxito material pero pierden su esencia en el camino. Queremos aprender de Salomón y aplicar sus principios para construir una vida que refleje la abundancia y el propósito de Dios. Y ahora llegamos a un punto crucial: la aplicación de estos principios en nuestra vida. De nada sirve conocer estas verdades si no tomamos acción. Muchas personas escuchan estos mensajes, se emocionan por un momento, pero luego regresan a su rutina sin hacer cambios reales. La transformación comienza cuando tomamos decisiones concretas. Si hemos aprendido que la administración es clave, debemos empezar a organizar nuestras finanzas. Si entendimos que la generosidad abre puertas, debemos empezar a dar con propósito. Si comprendimos que la oración nos da dirección, debemos hacer de la oración una parte fundamental de nuestra vida. Salomón no solo sabía estas verdades, las vivía, y por eso prosperó más que cualquier otro rey en la historia. Si has llegado hasta aquí, es porque esta enseñanza ha tocado algo en tu corazón. Y ahora quiero que tomes un momento para reflexionar. ¿Qué parte de este mensaje te habló más profundamente? ¿Fue la importancia de la sabiduría? ¿Fue la necesidad de administrar mejor tus recursos? ¿Fue la advertencia sobre la deuda o la invitación a confiar más en Dios para tu provisión? Sea lo que sea, quiero que dejes un comentario aquí abajo y escribas: yo sentí la voz de Dios en este video. Queremos saber cómo esta palabra ha impactado tu vida y qué cambios estás dispuesto a hacer a partir de hoy. Y antes de irte, no olvides hacer algo muy importante. Suscríbete al canal para que sigas recibiendo contenido transformador como este. Dale like a este video para que más personas puedan descubrir estos principios de prosperidad y ser bendecidas con este mensaje. Y por supuesto, quédate hasta el final y mira el próximo video que ya está en la pantalla, porque seguimos compartiendo enseñanzas que pueden cambiar tu vida para siempre. Que Dios te bendiga poderosamente y que su sabiduría te guíe en cada paso de tu camino hacia la verdadera prosperidad.